Hola a todos, yo soy Jesús Veiga y esto es En Primera Persona. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Daniel Fernández Besteiro, autor de Viaje al Infierno, primera parada Boston. Antes de nada, recuerda que nos ayudas mucho si le das al like, si te suscribes y así te mantienes al tanto de las entrevistas que vayamos haciendo, así de como las novedades que yo vaya presentando. Muchas gracias. Como iba diciendo, hoy tengo el placer de entrevistar a Daniel Fernández Besteiro. Y nada, lo primero, no te lo pregunté antes fuera de cámara, pero te lo pregunto ahora. ¿Daniel o Dani? Porque yo por algún motivo, Daniel siempre ha sido Dani para mí toda la vida. Dani, pues Dani. Dani, pues nada, la primera pregunta es muy sencilla, es simplemente que te presentes un poquito, ¿no? ¿Quién es Daniel Fernández Besteiro? ¿Quién es Dani Fernández Besteiro? Y cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Bueno, pues Dani es un soñador y es un rolero de toda la vida que ha tenido inquietudes artísticas durante toda la vida y llegó un momento en que decidió que la escritura era la mejor de todas las que había, la que mejor se le daba, porque lo de la música me gusta con locura, pero mis padres me hicieron con algún final en la vida que desde luego no era cantar ni tocar la guitarra. Y la pintura no se me da y tal, entonces al final encontré la literatura y a través de la literatura he encontrado mi manera de expresarme. Pues mira, siendo rol y tal, supongo que con la pintura también habrán pasado las miniaturas, aunque yo no he pasado de ahí. Pues fíjate, se he pintado miniaturas. Claro, porque hay. Bueno, seguimos con las preguntas habituales. Hay una pregunta que le hago a todo el mundo, porque creo que todo el mundo tiene un libro en el que empezó su historia, sea como lector o sea como escritor. Es decir, tú has leído toda la vida muchas cosas, muy normalmente tus padres o tus hermanos mayores, no sé si es el caso, te han regalado libros o has heredado libros, bibliotecas y demás, pero siempre hay un libro, ese título que dice, esto es lo que me convierte a mí en lector o en todo caso escritor. ¿Cuál sería el tuyo? Sí, yo lo tengo clarísimo la respuesta. El libro en cuestión fue El pirata garrapata. Y te digo, hay un momento hacia el final del libro, hacia el final, te digo, final literal, ¿vale? Que dice, los piratas corrieron por las últimas páginas hasta la cadena del sapo verde, donde el escritor terminaba las últimas líneas del libro, y el garrapata sacó la pistola y le apuntó y le dijo, sigue escribiendo, te coso a tiros. Y yo dije, espera, ¿qué es esto? O sea, esto se puede hacer en un libro. Y a partir de ahí... Mira, me esperaba cualquier cosa menos esta respuesta, pero... Yo decía, hostia, que esto se puede hacer en un libro. Hasta entonces, digamos que como que veías ciertas normas y claro, de repente dices tú, joder, pues esto tiene muchas más posibilidades de lo que yo pensaba. Pues sí, la verdad. Normalmente yo por aquí enseño tu libro y tal, pero en tu caso lo leí, enséñalo tú porque es que yo lo he leído claro, así mola mucho más. Aquí lo tenemos, Viaje al Infierno. Yo es que lo leí en digital y claro, es cómodo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, comentabas que empezaste con el tema rol o que juegas a rol y demás y tal. Yo también jugué bastante en su momento, entonces creo que la pregunta es obligada. ¿Tú eras más de Dungeons and Dragons, del Señor de los Anillos o más del universo vampiro, mago? A ver, nosotros éramos del Señor de los Anillos, pero nivel pro, el Rollmaster, no sé si lo conoces. Apenas de oídas, no llegué a tanto. Vale, pues Rollmaster básicamente es el sistema del Señor de los Anillos, pero con tablas para todo. Hay tablas para todo. O sea, quiero decir, me voy a mear detrás de un arbusto. Si quieres, hay una tabla que te pone qué pasa si meas detrás de un arbusto, ¿vale? En fantasía épica. Y en el mundo, digamos, de lo fantástico oscuro, si bien he jugado a todos, he jugado desde la Aquelarre, que fue lo primero que jugamos, el Dungeons and Dragons, todas las que se te puedan pasar por la mente, a nivel de fantasía oscura encontramos un juego que era para jugar pues una tarde que estás aburrido, no sabes qué hacer y lo haces rápido, que se llama Zombie or Slash Must Be Eaten, toda la carne se tiene que comer, ¿vale? Entonces tú te hacías personajes que se hacen en 10 minutos, fuerza, destreza, sabiduría y tal y cual, o sea, muy básica la ficha, y básicamente el máster te metía en un sitio cerrado y empezaban a salir zombies y a ver cómo sobrevivías, ¿vale? O sea, el sistema era ese. Pero el sistema era tan bueno que obviaba muchas veces las tiradas de dados y lo que hacías era interpretar.
Entonces, esa parte de interpretar sobre tirar dados nos gustó tantísimo que acabamos haciendo o sea, partidas de fantasía oscura, vampiros, maldiciones, licántropos, demonios, de todo, pero con el sistema del zombie. Oye, pues mira, eso desde luego es un buen principio para lo que vino después. Me pareció escuchar, te he estado bicheando estos días en redes y demás, me pareció escuchar una entrevista que precisamente el Boston Verso o lo que es Primera Parada Boston, al menos, surgió de ahí, surgió de una partida de rol. ¿Cómo transformas una partida de rol en una heptalogía? El máster, un gran máster, era partidario de no tirar dados. ¿Vale? Si hacías una buena interpretación, pues consideraba, o sea, dentro de unos límites, ¿vale? Yo quería que pasara una cosa, se dio todo lo necesario, pero el máster dijo, tira los dados, y la tirada fue desastrosa y no salió lo que tenía que salir, que ni siquiera era que fuera algo bueno, sino que era digamos, el final lógico a la escena que se estaba viviendo. Desde el punto de vista de mi personaje. Como no salió bien, vine a casa frustrado y dije que caga la leche y me puse a escribir cómo me hubiera gustado que fuera esa escena. A partir de ahí, pues basándome un poco en la partida y desarrollando los personajes, eliminé algunos de la partida, los otros los hice crecer y bueno, al final empezó a crecer y hasta 7 libros que vamos. Vale, el primero de ellos es Primera Parada Boston. Según tengo entendido, no son una historia, hay un hilo conductor, pero son autoconclusivos. ¿Era necesariamente es el primero? ¿La historia empieza por ahí? ¿O empezaste por eso por algún motivo distinto que fuese...? Empecé por ahí porque es donde parte de los protagonistas se juntan. Pero hay historia antes de eso, ¿vale? De hecho, hay algo escrito ya de anterior a la primera parada de Boston. Vale. Y de después también. Ok, muy bien. Creaste este libro, que ya de por sí lo escribiste todo. O sea, yo entiendo que tú no escribiste 7 libros, sino que realmente que escribiste una historia enorme que partiste en 7 libros, por decirlo así. Un poco rollo Señor de los Anillos, pero... ¿no? Bien, entonces, el Boston Version tiene fechas, tienes un planning de cuándo se va a ir publicando el resto de libros. Entiendo que le estarás preparando el segundo y llevar a un orden, pero tienes un planning de, me gustaría que todo estuviera publicado para o... Sí, hacer una pequeña aclaración. El viaje al infierno, que es esta historia, es una saga de 7 libros, pero no es el Boston Verso. El viaje al infierno está dentro del Boston Verso, vale, pero no es solo el Boston Verso. Entonces, yo llevo 35 años escribiendo, entonces no esto, pero llevo 35 años escribiendo, quiero decir, tengo ahí en el cajón bastante. No te voy a preguntar tu edad. Pero estoy bueno, no tengo problema, tengo 47 ahora mismo, o sea que... pues mira, somos casi de la misma quinta, o sea... 78 más o menos. Años, ¿Del 78 más o menos? Sí, 78. Llevo 35 años apoyando las teclas y bueno, pues al final los 7 libros de la saga ya están escritos. Al haber cambiado cosas en este primer libro, he cambiado, afecta cambios al segundo, al tercero, o sea que tengo que ir haciendo ajustes, pero lo que es las novelas están escritas. Y luego tengo un spin-off de un personaje que se cruza con la gente del viaje al infierno. No sé si cortarlo exactamente, pero depende de dónde haga el corte, al final de la tercera o al principio de la cuarta. Es un brujo, pero no un brujo de esto de capirote. Y no, los brujos en mi mundo son gente que trata con demonios y el poder lo sacan de los demonios, o sea, son gente chunga, ¿vale? Vale. Se junta con algún protagonista del viaje al infierno y me gustó tantísimo el personaje que acabé haciendo una trilogía del brujo. Vale. Y bueno, en febrero
que es a lo que me has preguntado, voy a sacar una noveleta, son cortitas, son 100 páginas, era una prueba, 100 y pico páginas, que es una introducción al Boston Verso, o sea, para que la gente coja el libro, se lo lea y entienda qué se puede encontrar en mi mundo. Vale, bueno, yo tengo que decir a este respecto que yo he leído la primera y si bien es cierto que en el prólogo estaba un poco perdido, después de la novela te explica todo perfectamente. Me refiero, que te lo puedan introducir está muy bien, pero la verdad es que se agradece mucho. No lo he dicho hasta ahora, pero lo voy a decir ahora. A mí el libro me ha encantado, me ha tenido en tensión durante toda la trama, a pesar de que uno de los personajes me apetecería estrangularlo por momentos. Pero bueno, te puedes imaginar igual. Pues depende, es que hay dos bandos. Está el bando de Kate y el bando de Max. Hay gente que estrangularía a Max y hay gente que estrangularía a Kate. Pero en tu caso creo que va a ser Kate. Yo estrangularía a Kate. Y eso que probablemente me sintiese más identificado con ella, ¿no? Pero realmente me apetecería matarla por momentos. No, pero bien, me gusta mucho la contrastación que hacen uno con el otro, de hecho. Pero bueno. Una pregunta que te quería hacer. ¿Estas 7 novelas transcurren más o menos en un mismo eje temporal o hay alguna que me vaya a dar un salto al pasado, en plan algo gótico, medieval o algo de estilo? Son consecutivas, ¿vale? Digamos, van pasando una detrás de otra, en cierto modo, con algún tiempo de descanso por en medio, excepto entre la sexta y la séptima, que hay un salto de un tiempo que se explica, claro, en la sexta novela el porqué. Y además será necesario leer un spin-off que habrá entre el sexto y el séptimo. Nos estás poniendo deberes, ¿eh? A ver, se podrá leer, pero lo entenderás mejor si te lees el spin-off. Lo tendremos en cuenta. Pero bueno. Vale, llegados a este punto, cuéntame un poquito, cuéntale a la gente un poquito qué nos vamos a encontrar en Primera Parada Boston. Pues en Primera Parada Boston te vas a encontrar el tropo clásico de las casas encantadas, que mezclado con un poquito de misterio, con un poquito de suspense, botita de terror y también con un toque de humor que sirve para romper esos momentos de tensión, porque al final no puedes estar en tensión todo el libro porque si no acabas tirando el libro desesperado. Entonces vas a encontrar maldiciones, vas a encontrar fantasmas, vas a encontrar criaturas ancestrales y vas a encontrar, yo por lo menos creo que bueno, un mundo interesante y una historia que, pese a ser un tropo clásico, pues tiene un punto de vista un poco distinto. Vale, pues a mí ya digo, me parece que en cuanto a lo que son las casas encantadas le da una vuelta de tuerca bastante interesante, va a más en comparación a lo que pensé que me iba a encontrar. Te pregunto ahora, ¿quiénes son tus referentes? Me refiero, tu forma de escribir, entiendo que ha evolucionado con el tiempo, porque claro, esto me estás diciendo que llevas escribiendo desde 30 y tantos años, creo que escuché por ahí que habías escrito en el 96-97. Ha llovido. Entonces, a escribirla en 96, sí. Entonces, ¿quiénes serían tus referentes entonces? O no es que no quiero preguntártelo así porque tampoco me gustaría que me lo preguntasen a mí así, en plan, ¿a quién te querrías parecer? Pero, sino, ¿cuáles son tus fuentes, digamos, de inspiración en cuanto a referencia para escribir? A ver, yo creo que tengo, bueno, ya lo habrás visto, una forma de escribir un poco particular, en el sentido de que intento salirme de la norma, ¿no? Pero si bien es verdad que Stephen King puede ser el referente de toda la gente que queremos hacer misterio, terror y suspense, por su forma de transmitir, yo lo he dicho, he leído muchos libros y he encontrado poca gente capaz de transmitirte, por ejemplo, si quiere que su protagonista te dé asco, tú te pones a leer un libro, un protagonista de Stephen King que él quiere que te dé asco y te da asco de verdad, es decir, tío, qué asco de persona, tío, qué desastre. Esa capacidad de transmitir me gustaría poder llevarla a mis libros. Pero desde luego, si tuviera que elegir a alguien con quien me gustaría tener la capacidad de ese mundo que se crea y toda esa complejidad y esa capacidad de meter tantas cosas, sería Lovecraft. No es la forma de escribir, porque la forma de escribir es más del siglo pasado, es más bastora y encima eran relatos para publicarse en revistas pulp, entonces es otra forma de escribir, pero sí la complejidad del mundo de Lovecraft es maravilloso. Ole.
Te pregunto ahora, ¿los personajes son los mismos personajes en toda la saga o alguno va a estar, no va a estar, van a entrar otros personajes nuevos? Los protagonistas, me refiero, ¿vamos a seguir encontrándonos el resto de la saga a Max, a Kate y a Yuri Churi? No sé si se pronuncia así. Yuri Churi, sí. A ver, no se pueden hacer spoilers, pero entrarán y saldrán personajes. Vale. Pero básicamente tendrá un hilo, o sea, siempre... La segunda novela empieza Max, Kate y Yuri. Muy bien. ¿Estás trabajando en algo aparte de estas novelas, de esta tal? ¿Tienes algún otro proyecto fuera de lo que sería Boston Verso Boston Verso, perdón, o dentro de Boston Verso, pero que no estaba previsto en un principio? O sea, ¿algún proyecto distinto? Sí, tengo dos proyectos distintos. Uno fue que me apeteció, en verano me puse a leer con mis hijos un libro de Barco de Vapor, precisamente Pirata Garrapata. Me puse a leerlo con ellos y me pareció una experiencia bonita. Yo todavía no he conseguido que mis hijos se enganchen a la lectura, pero bueno, espero que algún día encuentren ese libro como me pasó a mí y a partir de ahí pues encuentren su amor por las letras. Pero me pareció una experiencia maravillosa. Entonces, dentro del Boston Verso, he escrito una historia para niños. Oye, caray. Entonces, fantasía oscura para niños. Estaba intentando fusionar lo que acabo de leer con los niños y lo veo chungo. Fantasía oscura para niños, ¿vale? Está descafeinada, digamos, pero sí, es fantasía oscura. Quiero decir, siguen saliendo brujos y siguen saliendo cositas que, bueno. Bien, y luego tengo un thriller que fue siempre he tenido ahí una idea para un asesino que creía que podía ser potente y me puse a desarrollarlo y me senté ahí y lo escribí, vomité todo y cuando terminé dije, oye, pues ha quedado bien. Y bueno, estoy intentando colocarla en una editorial grande. Suerte. No te puedo decir otra cosa. No, el trabajo está hecho, ya no depende de mí, que les guste o no. Bueno, por lo pronto tu primera novela sí que ya está en una editorial, no es autopublicada, entonces ya un pasito lo has dado. Yo voy por detrás, yo no estoy en la parte de autopublicados. No te preocupes, pero o sea, autopublicar no significa que sea peor ni nada, es decir, yo de hecho esta que voy a sacar en febrero, la introducción al Boston Verso, la voy a intentar autopublicar por probar las dos caras de la moneda, porque yo ya sé cómo funciona la publicación con una editorial pequeña. Ahora voy a probar la autopublicación y si tenemos suerte, pues algún día probaremos con una editorial grande y decidiré qué es lo que me gusta más. No, yo no digo que sea peor con la autopublicación, lo que sí que es bastante más trabajoso. O sea, no te creas, con una editorial pequeña también es trabajoso, ¿eh? Bueno, yo ya no compro la pequeña. Yo, ¿sabes? Lo comparaba con lo que supongo, desde la distancia, que debe ser publicar con una editorial grande, ¿no? Eso de que tú dejes ahí y digas, ya, pagadme y déjame en paz, tiene que ser importante. Pero no. Eso es la suya, que tienes el manuscrito encima de la mesa y hasta luego, toma el número de cuenta. Eso estaría bien. No pido tanto, no. Ya veremos. Yo tengo varios proyectos abiertos. El día que tenga algo terminado y que tenga algo que ofrecer, ya veremos cómo me lo monto y a ver si puede salir. Pero ya te digo, suerte y a ver si te engancha una editorial grande, que eso siempre sería buena cosa. Al final es una muestra en el currículum bastante importante. O sea, tú publicas con cualquier editorial de Planeta, cualquier editorial de Penguin y eso queda tu currículum. Para siempre. Pues sí. Sí. ¿Sería mucho pedir o estaría fuera de lugar pedirte que nos dijeses el título o al menos la ciudad de ubicación de la segunda novela? Sí, claro, está ubicado en Massachusetts y el segundo libro se llama Viaje al infierno, un tal Everett Scott. Suena muy bien. Vale, pues mira. Y si te has leído el primer libro, recordarás que en el último capítulo, lo último que hace Edward Rayman es mencionar a Everett Scott. Correcto. Lo que pasa es que, claro, en ese momento no tenía tanta importancia como ahora que me lo dices. Vale. Si tuvieras que decir las cosas más importantes de tu libro, las tres cosas, tres motivos para que alguien se lea tu libro.
Pues te diría uno, el humor, que creo que está bien elegido y bien colocado, y que dentro de que te pone la tensión, te rompa, o sea, los momentos de ruptura creo que merecen la pena. Dos, la vuelta de tuerca que le doy al topo de la casa encantada, en cómo la casa en sí es un personaje más de la novela. Y tres, la dinámica de los personajes. Creo que la dinámica de los personajes quedó chulísima. O sea, es los dos contrapuntos bestiales y en medio la que le da igual todo. O sea, creo que salió una mezcla. Yo te voy a decir dos cosas que me gustaron mucho del libro. Una es una tontería, creo que no tiene mayor trascendencia, pero a mí me gustó, que es que los títulos de cada capítulo sean, que no te hayas complicado la vida, que hayan sido los nombres de los narradores en sí mismos. Eso me recordó un poquito a Juego de Tronos, con la diferencia que Juego de Tronos está narrado en tercera persona. Y eso lo enlazo con la segunda cosa que me encantó, que es que sean narradores en primera persona, porque me da la sensación de que sí, hay veces que lo que me cuenta uno y lo que me cuenta otro se medio solapan porque te dan la visión del mismo punto, o sea, la misma cosa desde dos puntos distintos, pero hace que te metas mucho en la historia, o sea, hace que sea muy cercano. No es lo mismo que te digan que hay un fantasma a que narren un fantasma de tercera persona que te diga, coño, es que vi, tío, que me cago por la pata cuando lo veis. Me gustó mucho, me parece un acierto fantástico el hecho de que directamente te esté diciendo, hostia, tío, que lo estoy pasando mal lo que acabo de sentir aquí. Yo esta historia la empecé a escribir como Drácula y Frankenstein de la epístola. El trozo de diario, recortes de prensa, no sé, cartas. Cuando terminé de leerla dije, no me transmite. Entonces la escribí entera en tercera persona. Tercera persona, un narrador omnisciente. La leí y me dije, tío, es que me sigue faltando algo. Hice tercera persona en narrador enfocado en los personajes y tampoco me decía nada. Fue escribir el primer capítulo en primera persona y dije, esta es la forma de escribir. A mí con el mío, con Tuk Tuk Tosei, me pasó algo parecido, en el sentido que yo empecé a escribir en tercera persona porque me parecía lo normal, lo obvio que se hace, ¿no? Pues estás contando, lo ves desde fuera y tal. Pero yo tenía un problema añadido, que es que el protagonista soy yo, es decir, mi novela es autobiográfica y claro, hablar de mí en tercera persona me hacía súper estúpido. O sea, me parecía como cuando hablas en plural majestático, ¿sabes? Una cosa como que no entonces al final pues leí una Vamos a ir a comer y estás tú solo. Leí una novela que se llamaba, lo diré, La taberna de Silos, de Gonzalo Acevedo, y me gustó. El hecho que lo iba narrando primero persona, dije, creo que va a ser esto. Y fue a raíz de leer esta, que estaba muy atascado con lo que estaba escribiendo, le dije, vamos a dar la vuelta. Escribí un par de capítulos, los pasé a primera persona y dije, ya está, esta es la mía. Y ya digo, encontrarme eso en tu libro me ha gustado muchísimo. Sí, de hecho, yo ya todos los libros que hago los hago en primera persona. Yo con lo que estoy ahora estoy en tercera persona, pero creo que ya es necesario. También en este caso es lo mismo, es decir, en este caso sí que me cuadra mejor así. Ahora estoy escribiendo un libro a 6 manos y ese sí que me han pedido por favor que lo hagamos en tercera persona, pero no omnisciente, sino enfocado en el personaje. Y bueno, lo estoy haciendo así porque la gente en primera persona le cuesta. Me parece un reto interesante lo de escribir con otra persona. O sea, lo escribir manos. Y yo siempre he tenido curiosidad por saber cómo sería. Y bueno, hemos empezado ahora, llevamos 3 capítulos escritos. 3 personas distintas y a ver qué sale. A mí es una cosa que me genera curiosidad desde hace muchos años, porque en su momento salí con una chica que hizo esto, pero a la versión antigua, es decir, antes de redes sociales y tal, escribía un capítulo, se lo metían en un sobre, se lo enviaban y vivían en distintas ciudades. Entonces, el paquete cada vez era más gordo y así acabaron escribiendo un libro. Entonces, fue una cosa que me resultó curiosa ya entonces. Hoy por hoy entiendo que es más sencillo, pero aún así me parece un reto en el sentido de coordinarse con otra gente, que los estilos cuadren, que la cosa quede más o menos... Nosotros en el instituto hicimos una barbaridad que la verdad es que no lo pasamos bien. Creo que éramos 14 personas o 13 personas. Compramos una libreta de estas varillas, de estas grandotas, y tú solo podías escribir un folio por delante y por detrás. Y se lo pasabas al siguiente. Tú habías planteado un thriller y cuando te volvía
20 páginas después, decía, bueno, ¿y esta historia ahora mismo qué es? No sabría decirte. Pero claro, tú escribías tu página y se lo damos al siguiente. Y hicimos ahí un batiburrillo un poco extraño, no quedó muy bonito, pero bueno, fue un experimento que, bueno, me llamó la atención y me quedé con las ganas de colaborar con alguien. Y bueno, pues fíjate, 20 y tantos años después, con un amigo me dijo pues, lo típico, ¿a qué no podemos? Bueno, pues nada, ya para ir terminando te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta esta, que se la hago a todos. Tú sabes que esto yo intento que funcione un poco como una cadena. La cadena realmente tiene 3 cabezas porque las primeras 3 entrevistas fueron independientes y bueno, yo la segunda persona a la que entrevisté fue Soraya Ángel, que fue quien me dijo, oye, pues si tienes que... Daniel Fernández Besteiro es tu hombre, y entonces a ti te voy a hacer la misma pregunta. Un autor, una persona que tú conozcas, preferiblemente autoeditado o de editorial pequeña, no me digas ahí un Reverte, porque que creas que esté trabajando en algo y que te gustaría que le entrevistara. No tengo claro, te recomendaría Aranzazu Serrano. Lo tengo clarísimo, es una persona increíble, es una persona cercana, es una persona que no le importa que tengas un seguidor o 100.000, se presta a sentarse contigo, a hablar de su libro y es maravillosa. Y además cuenta las cosas muy bien y te digo, si fuera una grande lo tendría claro. En cuanto a un autor, pues creo que te diría Alonso Maruenda Zappa. Ok, pues me quedo. Yo te paso contacto con él sin ningún tipo de problema y... Pues lo buscaré y lo pondré el siguiente en la lista. Pues nada, pues muchísimas gracias. Simplemente, oye, dinos dónde podemos encontrar tus libros, tus obras. Hace promo ahora, macho, que así lo pongo por aquí y lo colgo por un lado para que se pueda colgar. Que la lacra del escritor, vender libros. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues está en todas las librerías. Trabaja la distribuidora Z, con lo cual en cualquier librería de España, si no lo tienen, de un día para otro te lo traen. Lo puedes tener en la página web de la editorial, en mi página web y también en Amazon están disponibles. ¿Cómo es tu página web? ¿Que la gente te siga? danielfernandezbesteiro.com. Muy bien, pues ahí lo buscaremos. Pues nada, Daniel, muchísimas gracias. Te deseo la suerte del mundo. Manténme informado para el próximo libro y vamos hablando.